Kahara, debes escuchar a tus cuidadores. Kahara, deja de hacer eso, sinvergüenza. Esas palabras resonaban en su mente, día tras día, como un redoble de tambor. Las había oído incontables veces de niño, gritadas por voces que nunca se suavizaban, nunca explicaban, nunca se preocupaban. En realidad, no sabía qué significaban. Palabras como esas no tenían mucho significado para un niño al que nunca le habían enseñado nada más que agacharse cuando alguien se acercaba. Y así era la vida en el orfanato de Getaya, un lugar que pretendían ser para niños como él, pero en realidad era un infierno construido para que los adultos se embolsaran las donaciones del sultán. Las donaciones del sultán se entregaban a cualquier lugar que ayudara a los pobres, los huérfanos, los ancianos y las viudas en los santuarios orientales. Pero para niños como Kahara, era más como una prisión que cualquier otra cosa, y hasta eso era una buena expresión. La mayoría no aprendieron sus nombres hasta que llevaban allí unos años. En cambio, aprendieron el valor de la plata y el cobre, cuántas monedas podían comprar una hogaza de pan duro o, con suerte, una tira de carne seca. Y para conseguirlo, tenían que ganárselo, normalmente rebuscando en las calles, buscando sobras y, a veces, mendigando, si estaban lo suficientemente desesperados. Las calles de la capital de los santuarios del este, Getaya, se extendían a su alrededor como raíces enmarañadas, polvorientas y caóticas. Estaban llenas del griterío de los vendedores, el traqueteo de las ruedas de las carretas y el aroma a especias y suciedad, calor y sudor. Los estrechos callejones y los bulliciosos mercados estaban flanqueados por casas de piedra y yeso desmoronado, con pancartas de colores descoloridos que ondeaban perezosamente con la cálida brisa. Las zonas más ricas de la ciudad eran un mundo aparte, limpias, majestuosas, resplandecientes. Pero para la mayoría, su mundo eran estos estrechos callejones, sus sombríos arcos y el aroma a incienso barato que intentaba disimular el hedor. La mirada de Kahara se posó en un puesto de frutas, donde un vendedor regateaba con una mujer ricamente vestida. Su puesto estaba repleto de dátiles, granadas e higos, todos relucientes bajo el sol, con colores tan intensos que se le hacía la boca agua con solo mirarlos. Observó cómo el vendedor, un hombre de piel áspera y bigote espeso, intentaba convencer a la mujer de que comprara un fajo de dátiles. «Solo los mejores, señora», gritó, alzando los dátiles con orgullo. «Cultivados bajo el bendito sol del sultán, dulces como la miel, maduros como el amor mismo». La mujer, velada con capas de fina tela teñida en índigo y verde intensos, lo miró con escepticismo. Llevaba monedas de oro cosidas en los bordes del velo, y sus manos brillaban con anillos. Inclinó la cabeza, con voz apagada pero cortante. «¿Pero están frescas? La última vez que te compré, estaban secas como piedras». «Señora, me hiere», dijo el vendedor, llevándose una mano al pecho como si se sintiera profundamente ofendido. «Juro por la tumba de mi madre que son frescos. Uno probada y lo sabrá». Kahara se acercó sigilosamente, lo suficiente como para percibir el dulce aroma de la fruta mezclado con el polvo en el aire. Sintió un nudo en el estómago de hambre, y no pudo evitarlo. Extendió la mano, emitiendo un leve gemido, esperando que la mujer lo notara. Pero su mirada lo pasó por alto como si no fuera más que parte del paisaje. El vendedor apenas lo miró antes de apartarlo como a un gato callejero, pero no se fue con las manos vacías. En cuanto el vendedor se volvió hacia la mujer, Kahara metió los dedos en el montón de dátiles, cogió uno y se lo guardó en la palma. La piel áspera de la fruta le pareció un tesoro. Pensó que se había salido con la suya, pero entonces, «Maldito rata callejera». La voz del vendedor era áspera, con la mano ya levantada. Su bastón cayó sobre el hombro de Kahara antes de que pudiera moverse. Un dolor agudo y abrasador lo recorrió por completo, y soltó un grito, fuerte y desgarrador, desplomándose en el suelo. Por un instante, sintió el escozor no solo en el hombro, sino también en el pecho, un destello de vergüenza, ira y algo aún más oscuro para lo que aún no tenía palabras. Pero en lugar de llorar, lo miró con furia, con los labios fruncidos en un gruñido silencioso y los puños apretados alrededor del dátil robado. La mujer jadeó, llevándose las manos a la boca. «¿Qué te pasa?», gritó indignada. «Solo es una simple cita». El vendedor tartamudeó, nervioso, mientras la gente comenzaba a congregarse a su alrededor, con miradas curiosas que iban de Kahara a él. «No lo hice, no estaba». Estaba desorientado, distraído, y eso era todo lo que Kahara necesitaba. Mientras el vendedor se trababa con las palabras, Kahara agarró 2 puñados de dátiles, sintiendo su fresca firmeza contra su piel.
Con un rápido empujón, esparció aún más al suelo. Antes de que el vendedor pudiera siquiera gritar, Kaara se levantó corriendo, apretando los dátiles contra el pecho. El mundo se desdibujó a su alrededor mientras corría, con el corazón latiendo más rápido que el impacto de sus pies. La gente de la multitud se quedó mirando, y nadie se movió para detenerlo. Quizás estaban demasiado ocupados viendo al vendedor apresurarse a recoger su preciada fruta, o quizás simplemente no les importó lo suficiente como para perseguir a un niño. Por unos instantes, mientras corría por callejones y esquinas, Kaara sintió algo que rara vez sentía: libertad. Total y absolutamente libre, como si su alma lo anhelara, como si nada pudiera tocarlo, como si no tuviera que preocuparse por el mañana ni por si pasaría hambre. Corrió hasta que le ardieron las piernas, hasta que dejó de sentir el dolor del hombro, hasta que las calles se volvieron más tranquilas y limpias a su alrededor. Finalmente, se detuvo en un rincón, jadeando. Sintió un nudo en el estómago de hambre y se metió un dátil en la boca. Su sabor dulce y pegajoso le explotó en la lengua. Era más suave que cualquier cosa que hubiera comido en días, casi almibarado, impregnando cada bocado. Aunque estaba exhausto, masticó despacio, saboreándolo, dejándolo permanecer en su lengua como una pequeña victoria. Mientras recuperaba el aliento, Kaara miró a su alrededor y se dio cuenta de que había llegado a una de las zonas más bonitas de la capital. Las casas eran más altas y luminosas, con ventanas decoradas con vidrios de colores y puertas limpias y arqueadas. A través de una ventana, vio a una familia reunida alrededor de una mesa, riendo y compartiendo una comida. Vestían ropa limpia y abrigada, y sus rostros se iluminaban con sonrisas suaves y reconfortantes. Sintió una opresión en el pecho, una sensación caliente y pesada enroscándose en su estómago. Nunca había tenido eso. Una familia, un hogar, gente que realmente se preocupara por él. Lo más cerca que había estado de eso era observar desde las sombras, invisible para todos los demás. Pero tal vez podría encontrar la manera de tener una parte. Si no podía tener un hogar, tal vez lo robaría, poco a poco. La vida había mejorado un poco desde que Kaara logró escapar del orfanato. Se quedó el tiempo justo para aprender lo básico: leer, escribir, algunos conocimientos, y luego se escabulló, dejando atrás las paredes frías, las palabras duras y las manos vacías. Las calles de Hetaya no eran amables, pero al menos eran honestas. Había sobrevivido como ladrón, robando lo que necesitaba, siempre cuidándose las espaldas. Cada día era una apuesta, una vida vivida con miedo y peligro constantes. Pero aún así era mejor que el orfanato. Y entonces estalló la guerra civil. Los santuarios orientales se sumieron en el caos. Fue un conflicto sangriento entre un padre y sus hijos. El sultán tenía una prole de herederos, pero solo dos eran verdaderos aspirantes al trono. El príncipe Ali, el despiadado y ambicioso favorito, contaba con el apoyo de los genízaros, la élite leal únicamente a él. El otro, el príncipe Dema, reunió a su propio ejército para luchar por su derecho, reacio a rendirse. Todo el imperio se fracturó a medida que nobles, soldados e incluso campesinos elegían bando, a menudo para su ruina. Kaara sabía lo que eso significaba para él. Se acabaron los rincones seguros donde dormir, nadie que se hiciera de la vista gorda cuando robaba, y nada de comida robada a los vendedores ambulantes, demasiado ocupados discutiendo sobre quién era el legítimo heredero. Una vida como la suya no podía existir en una ciudad en guerra, o se vería atrapado en el caos o moriría de hambre, y con las autoridades persiguiendo a cualquiera que consideraran infiel. Sabía que su única opción real era encontrar un lugar en una de las bandas mercenarias. ¿Qué opinas de que esto sirva de amortiguador para la primera fuga de la prisión? Kaara aceptaba cualquier trabajo que le consiguiera: explorar para evitar pequeñas escaramuzas, transportar suministros, integrarse en un pequeño grupo de mercenarios tras otro. Era un trabajo duro, rodeado de hombres que preferirían cortarle la garganta antes que compartir una copa, pero mantuvo la cabeza baja, aprendiendo las reglas, los límites que no se deben cruzar, y recogiendo cualquier migaja de dinero que pudiera por el camino. Durante esos conciertos, sin embargo, no dejaba de oír hablar de un hombre: el salteador de caminos. Este mercenario se había forjado una reputación que rozaba el mito, conocido por sus tácticas brutales, casi bestiales. Kaara oía historias de caravanas enteras que desaparecían, con solo un puñado de supervivientes arrastrándose de vuelta, con historias de trampas con púas escondidas bajo los pies, o provisiones envenenadas para atraer a los codiciosos y desesperados.
El salteador de caminos no solo robaba a sus objetivos, sino que primero les destrozaba la mente, usando el propio camino como arma. La gente susurraba su nombre con una mezcla de miedo y respeto, llamándolo el salteador de caminos porque convertía las carreteras en traicioneras. Cada paso, cada sendero, cada trocito de tierra podía ser una trampa cuando él estaba cerca. Y ahora, el hombre se pudría en alguna celda, y su nombre aún tenía suficiente peso como para inquietar a los hombres incluso estando encadenado. Kahara pensó que sacarlo podría ser un boleto a cosas más importantes, una manera fácil de ganarse el favor del hombre, si jugaba bien la jugada. La prisión era oscura, húmeda y apestaba a moho, podredumbre y el agrio aroma de la desesperación. Los pasos de Kahara eran ligeros mientras se deslizaba por el pasillo en sombras, agachándose y con la mirada atenta. Ya había eliminado a un par de guardias, todos con algunas artimañas sucias aprendidas a lo largo de los años, rápidos, silenciosos y desordenados. Nadie daría la alarma esa noche. Llegó al bloque de celdas, donde vio al hombre que había venido a buscar. El bandolero estaba encerrado en una celda estrecha, encadenado, pero extrañamente tranquilo, como si las cadenas no fueran más que una molestia. Kahara se acercó, con el corazón latiendo con firmeza y las manos firmes. ¿Estás esperando una invitación o simplemente estás disfrutando de la vista?, susurró, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. El salteador de caminos levantó la vista, observando a Kahara con una leve sonrisa de complicidad. No todos los días un cachorro entra en una prisión. ¿Estás con los mercenarios? Algo así, respondió Kahara, jugueteando con la cerradura. El metal crujió y chasqueó al mirar por encima del hombro. El sonido de pasos resonó por el pasillo. ¿Quieres salir o no? El salteador de caminos estiró las muñecas, probando la holgura de sus cadenas, con esa sonrisa divertida que no se le fue del rostro. Me arriesgaré contigo sobre estas barras de hierro, eso seguro. La cerradura se dio con un clic satisfactorio y Kahara abrió la puerta de la celda. Pero antes de que el bandido pudiera salir, un guardia dobló la esquina, atraído por el ruido. El pulso de Kahara se aceleró, pero sus manos se movieron por instinto. Se agachó, recogió un puñado de polvo del suelo de la celda y se lo arrojó directamente a los ojos. El guardia tropezó, cegado, justo cuando Kahara se abalanzó hacia adelante, con el cuchillo resbalando de su manga y clavándoselo en el costado. El guardia jadeó, un sonido húmedo y estrangulado mientras Kahara giraba la hoja, observando cómo la vida del hombre se consumía con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. Silencio, rapidez y sin vacilar. La voz del bandolero era suave, pero con un matiz de aprobación, mientras observaba a Kahara arrancar el cuchillo y limpiarlo en su manga. Tienes más agallas que la mayoría de estos supuestos mercenarios. No puedo permitirme dudar, respondió Kahara, con la voz tan firme como su agarre en la espada. No si quiero salir con vida. Examinó al salteador de caminos, y su mirada tranquila y calculadora se cruzó con la de Kahara. ¿Por qué te encerraron? Lo de siempre, tomar lo mío. No les gusta que uno se imponga sus propias reglas, dijo el salteador de caminos, con voz baja y áspera, dirigiendo a Kahara una mirada aguda y calculadora que pareció atravesarlo por completo. ¿Y tú? ¿Por qué un mercenario se arriesgaría a romperle el cuello a un desconocido como yo? Kahara se encogió de hombros, manteniendo un tono despreocupado, aunque el pulso le retumbaba en los oídos. Vi la recompensa por tu cabeza. Pensé que si valías tanto para ellos, debías ser bueno en lo que haces. Dejó que una sonrisa pícara se extendiera por su rostro, o lo suficientemente peligroso como para ser útil. El salteador de caminos le devolvió la sonrisa, asintiendo con aprobación. Chico listo. Solo vale la pena mantener cerca a los peligrosos. Su mirada se desvió hacia el guardia que Kahara había dejado tendido en el suelo, inconsciente. Aunque por lo que parece, tú tampoco eres un santo. No respondió. ¿Qué podía decir? No era una figura sagrada, nunca lo había sido, nunca lo sería. Pasó por encima del cuerpo del guardia, indicándole a Jarek que lo siguiera, y ambos se adentraron aún más en las sombras del oscuro pasillo. Con cada paso, sentía que la oscuridad lo envolvía como una capa familiar. ¿Cómo te llamas, chico? ¿O debería llamarte simplemente Reckless? Kahara, respondió el joven, mirándolo de reojo. ¿Y tú? Me llaman Jarek, dijo, con una sonrisa aún más burlona. Al menos, quienes no me deben plata ni sangre lo hacen. Llegaron a una bifurcación en el pasillo, y más adelante, Kahara vio a otro guardia patrullando, su linterna proyectaba un tenue resplandor sobre las piedras. Jarek levantó una mano, indicándole que se detuviera.
Sus ojos brillaron con algo casi jubiloso al mirar a Kaara. Te diré algo, Kaara, susurró. ¿Quieres aprender un truco? Kaara dudó, con la curiosidad y la cautela en conflicto en su interior, y luego asintió. Claro. Jarek recogió una piedra suelta del suelo, se agachó y, con un movimiento de muñeca, la hizo rebotar contra la pared opuesta. El eco resonó lo suficiente como para llamar la atención del guardia, quien giró la cabeza hacia el ruido, distraído. Jarek avanzó como lo había hecho cientos de veces, deslizándose tras el guardia en un instante, con el brazo rodeando su garganta con un movimiento fluido. Hubo un forcejeo, breve y silencioso, antes de que el guardia se desplomara, hundiéndose en las manos de Jarek. Jarek miró a Kaara con una sonrisa en el rostro, como si no fuera más que un juego. ¿Ves? La mitad de la lucha consiste en hacerles creer que tienen el control, hasta que lo pierden. Mantén a tu oponente en vilo, y cometerá todos los errores por ti. Trucos sucios el único tipo que vale la pena conocer. Jarek le dio a Kaara una palmadita en el hombro, con un agarre firme pero no hostil, casi paternal en un tono retorcido. Su mirada, sin embargo, seguía siendo aguda y escrutadora, sin bajar la guardia. Quédate conmigo, muchacho, y aprenderás más que solo trucos sucios. Aprenderás a sobrevivir en un mundo donde no hay lugar para hombres como nosotros. De todas formas, Kaara no tenía muchas opciones. Había estado sobreviviendo por los pelos, abriéndose paso por las calles de Hetaya con solo agallas y unas cuantas habilidades robadas. Un tipo como Jarek podía enseñarle cosas que jamás aprendería solo, y presentía que, donde quiera que fuera, este hombre dejaría un rastro de caos y plata, y tal vez incluso un poco de libertad si Kaara jugaba bien sus cartas. En los días que siguieron, algunos favores aquí y allá para Jarek le valieron a Kaara un lugar en su alegre banda de criminales y ex-mercenarios. La vida con los mercenarios era un duro ritmo de supervivencia, sucia, peligrosa e implacable. Kaara se había acostumbrado a la vida en las calles, pero esto era diferente. Ya no buscaban solo migajas, buscaban sangre, botín, cualquier cosa que pudieran arrebatarle al mundo con sus propias manos. Cada asalto lo endurecía un poco más, un poco menos como el chico que una vez robaba para sobrevivir. Aquí, entre la banda de Jarek, tenía un propósito, y por retorcido que fuera, sentía un extraño orgullo por él. Las noches estaban cargadas de humo y sudor, y las hogueras proyectaban una luz anaranjada sobre los rostros de hombres que parecían pertenecer a la naturaleza. Después de cada incursión, se reunían alrededor de la hoguera, contando lo que habían tomado, plata, joyas, armas, comida, cualquier cosa que pudiera usarse o venderse. Risas y gritos llenaban el campamento, resonando en los árboles como una retorcida canción de victoria. Jarek se sentaba un poco apartado, apoyado en un árbol, mientras sus manos cicatrizadas afilaban metódicamente una espada. La luz del fuego danzaba sobre el filo, haciendo que el acero brillara con un brillo casi depredador. A su alrededor, los demás reían y presumían, pero había una regla tácita: nunca acercarse demasiado. Era como el lobo alfa de la manada, respetado y temido. Kaara había visto a hombres del doble de tamaño que Jarek apartar la mirada cuando los miraba con esa mirada fría y calculadora. Pero Jarek era diferente del resto. Los demás se jactaban de cuántos hombres habían abatido, de cuántos se habían llevado, pero él permanecía callado, con una leve sonrisa en el rostro, una curva fina y peligrosa en los labios que indicaba que sabía más de lo que decía. El imperio se desmorona, dijo una noche, con su voz penetrando el ruido del campamento. Los hombres a su alrededor guardaron silencio, atraídos como polillas a la llama. Se están destrozando, débiles y vulnerables. Miró fijamente a Kaara, con una mirada penetrante bajo la luz parpadeante, y los hombres débiles merecen perder lo que tienen. Kaara se removió, sintiendo una incomodidad en el estómago, pero intentó mantener un tono desenfadado. ¿Y qué? ¿Se supone que solo debemos dejarlos limpios? La risa de Jarek fue baja, casi siniestra. No, muchacho, no nos quedamos con las sobras. Nos llevamos todo el maldito festín. Miró a los hombres a su alrededor, con voz firme, cada palabra impactando como una piedra. Mientras ellos libran su pequeña guerra civil, hombres como nosotros nos alzaremos, tomaremos lo nuestro y los dejaremos sin nada. Así es como se consigue el poder. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo, una excitación peligrosa se desató en el aire. Algunos hombres alzaron sus jarras, riendo con picardía mientras las chocaban en un brindis. Por el poder,
murmuró uno de los mercenarios más veteranos, con la voz áspera y entrecortada por años de gritar órdenes y sobrevivir a batallas. Que los ricos lo pierdan todo ante hombres con las agallas para arrebatárselo. Sí, intervino otro, un tipo fibroso con una cicatriz que le iba desde la mejilla hasta el labio, haciendo que su sonrisa pareciera torcida. Su plata pertenece a quien se atreva a agarrarla. Jarek no levantó la jarra ni se unió al brindis. Simplemente los observaba, con esa leve sonrisa aún en el rostro, como si ya les llevara 3 pasos de ventaja. Se llevó la mano a la camisa y sacó una moneda, una pieza de oro, desgastada y rayada por años de uso. Lo hacía después de cada asalto, dándole vueltas entre los dedos, observándola con una intensidad que no correspondía al acto. Kahara había visto la moneda de cerca una vez. En una cara se veía el perfil de la cabeza de un hombre, con los ojos vendados, con una expresión serena pero indescifrable, como si hubiera aceptado su destino. En el Iverso, había 2 círculos superpuestos con una línea en la parte superior, un símbolo parecido a un sol. Jarek lo había llamado suerte cuando Kahara le preguntó una vez, pero sospechaba que era algo más. ¿Suerte o promesa? Kahara le preguntó otra vez esa noche, con su voz apenas por encima de un susurro. La mirada de Jarek se posó en la suya, una extraña suavidad se deslizó a través de su habitual acero. Lo mismo ocurre en este mundo. Guardó la moneda bajo la camisa, como si fuera un talismán que lo mantuviera a flote. Los demás hombres no lo cuestionaron. Algunos lo vieron como una peculiaridad, otros como un ritual, y otros, como Kahara, probablemente sintieron que había algo más. No era solo un amuleto. Era como un recordatorio, un símbolo de todo lo que había tomado, todo lo que estaba dispuesto a tomar. Mientras Kahara lo observaba, sintió una extraña mezcla de admiración y miedo. Jarek era ambicioso, quizá demasiado ambicioso, y era evidente que no solo buscaba sobrevivir, buscaba dominar, forjarse un lugar en un mundo que no lo quería. ¿Crees que ganaremos esta vez, Jarek?, preguntó uno de los hombres, con la voz cargada de duda mientras bebía lo que quedaba de su bebida. El imperio no es tan débil como parece. La mirada de Jarek se endureció. Si quieres sobrevivir, más vale que empieces a pensar en grande, dijo con tono cortante. Esto va más allá de sobrevivir ahora. Se trata de tomar lo que merecemos. El imperio, los nobles, están perdiendo poder ahora mismo, y no tendrán una segunda oportunidad si los atacamos con la suficiente fuerza. Entonces llegó el supuesto plan maestro de Jarek, el que supuestamente lo cambiaría todo. Había llegado a un acuerdo con las fuerzas del príncipe Ali, de esos que le revolvían el estómago a Kahara, pero que lo mantenían callado. Incursiones, dijo, incursiones que socavarían los recursos del príncipe Dema, dejándolo en la estacada mientras el bando de Ali arrasaba y se llevaba todo lo que quisiera. ¿Y qué obtenían a cambio? Oro, armas, suministros. Lo que los mantenía alimentados y armados, y Jarek sabía exactamente cómo sacarle el máximo provecho. Con este pequeño trato, su grupo mercenario, los amantes, como los llamaba Jarek, de repente contaba con mejor equipo, espadas más afiladas y suministros con los que solo habían soñado. Kahara nunca entendió el nombre, ni por qué Jarek lo había elegido. Cuando alguien le preguntaba, Jarek daba una de esas respuestas frías y vagas. Un amante perseverante nunca olvida a su objetivo. Críptico como siempre, pero así era Jarek. La mitad de lo que decía era tan misterioso para Kahara como él mismo. Pero esas incursiones eran diferentes ahora. Se sentían más fluidas y eficientes gracias a los suministros y el apoyo que recibían del lado del príncipe. Kahara incluso consiguió una cimitarra, su hoja curva, afilada hasta un filo mortal, brillaba a la luz del fuego después de cada incursión. Su peso era perfecto, equilibrado en su mano como una extensión de su brazo. Además, recibió un chaleco de cuero ajustado, cosido con pequeñas anillas metálicas en el pecho para mayor protección. Era muchísimo mejor que cualquier cosa que hubiera tenido. Atacaron convoy tras convoy, cada incursión más peligrosa que la anterior, pero lo lograban. Hasta que un día, la suerte finalmente se les acabó. Se suponía que sería una incursión sencilla, atacar la línea de suministros, tomar lo que pudieran y escabullirse antes de que nadie supiera qué les había pasado. Pero al acercarse, unas sombras surgieron de la oscuridad, bloqueando el paso. Habían caído directamente en una trampa, rodeados por todos lados. Un repentino silencio se apoderó del aire, de esos que hacían que todos los instintos de Kahara gritaran que corriera, pero llevaba allí el tiempo suficiente como para saber que no debía salir corriendo sin un plan. Se escuchó un grito y siguió el caos.
Las espadas chocaron, el metal chirrió contra el metal, las flechas silbaron, demasiado cerca para su comodidad. Kaara blandió su cimitarra contra el primer soldado que arremetió, su hoja clavó el costado del hombre, salpicando sangre caliente en su mano. El soldado se desplomó, pero dos más ocuparon su lugar, haciéndolos retroceder, presionando. Luchó con todas sus fuerzas, pero las probabilidades eran imposibles. Estaban superados en número, flanqueados, y cualquier esperanza que hubieran tenido de escapar sin problemas se desvaneció en un instante. Kaara miró a su alrededor y vio a Jarek luchando, con ese familiar brillo frío en sus ojos mientras se movía por el campo de batalla como si fuera su pista de baile. Jarek ladraba órdenes, blandiendo su espada con una eficiencia despiadada, pero ni siquiera él podía cambiar la numeración. Y entonces, en medio del frenesí, Kaara lo comprendió, esto no vale la pena, ya no lo dudó. Este era el momento que había planeado, por si las cosas se complicaban. Tomó una antorcha de un soldado caído y prendió fuego a un carro de provisiones cercano. Las llamas rugieron, extendiéndose por la madera seca, creando una barrera entre él y los soldados. Los gritos resonaron en la noche mientras el fuego se extendía, crepitando y chisporroteando, y el humo se elevaba para ocultar su huida. Se agachó entre las sombras, agachándose, con la respiración agitada y rápida mientras se abría paso entre la confusión. Los soldados se apresuraban, intentando apagar las llamas, gritándose órdenes. Era un caos absoluto, la distracción justa que necesitaba. No miró atrás. Cada nervio de su cuerpo le gritaba que siguiera adelante. Sentía el calor de las llamas a sus espaldas, el aroma a madera y carne quemada impregnaba el aire, pero se obligó a concentrarse. Se deslizó en la oscuridad, serpenteando entre los árboles, con la cimitarra en una mano y el corazón latiendo con fuerza como si quisiera salírsele del pecho. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. Mientras los sonidos de la batalla se desvanecían, se permitió una última mirada por encima del hombro. El campamento era una confusión de fuego y sombras, Jarek y sus amantes perdidos en el infierno. Una extraña mezcla de alivio y culpa lo retorcía en su interior. Los había abandonado, sí, pero en una vida como esta, sobrevivir significaba saber cuándo reducir las pérdidas. Lo siento, Jarek, murmuró en voz baja, tragándose lo que le quedaba de culpa. Respiró hondo para tranquilizarse. Puedes conservar tus ambiciones. Yo me quedo con mi libertad.